15 años, ¿no? 15 años de esta renuncia por fax. Está con nosotros alguien que en aquel momento en la vida política del país tuvo una participación sumamente importante y nos referimos al señor Fernando Olivera Vega. Bienvenido. Después de buen tiempo aquí en... Muchas gracias por la invitación, María en la Jesús. Política, ¿no? En este día que tenemos que recordar, porque lo peor que le puede pasar a un pueblo es no conocer su historia. Y hay que rescatar valores hoy en día, valores que están pervertidos, que ahora se dice roba pero hace obra, miente pero miente bien, donde los valores morales y de trabajo, nuestros valores milenarios, han sido totalmente contaminados. Y es que también hay una nueva generación que no conoce la historia reciente del Perú. Y esta es la historia de la vergüenza, ¿no? Porque que un presidente renuncie por fax al cargo desde Japón y que esté reconociendo además que nos ha engañado a todos los peruanos porque era japonés y no peruano, y dirigió una organización criminal. Aquí no es que se cometen errores, no, esto ha sido una organización criminal que pretende nuevamente retornar al poder con un rostro que pretende también seducir a los peruanos diciendo soy su hija pero no sé nada, y en realidad ha sido primera dama de ese régimen corrupto y criminal durante 7 años. Y cuando usted era en ese momento, el líder, además de fundador del Frente Independiente Moralizador, ¿no? Recordemos la participación de cómo un poco empieza esto en septiembre, al darse a conocer el primer Vladivideo, ¿no es cierto? Un 14 de septiembre, si no me falla la memoria. El Frente Independiente Moralizador, el partido que usted fundó, que usted lideraba, ¿no? Presenta, y es un poco el inicio de esta situación, de esta secuencia de hechos en el que el detonante fue la renuncia de un presidente vía fax. No fue nada fácil y hemos marcado nuestras vidas con el riesgo permanente. Hasta el día de hoy no nos perdona esa mafia que nos gobernó. Lo cierto es que luego de la fraudulenta reelección que ejecutó Fujimori con toda su camarilla, él había logrado que la OEA de alguna manera consolidara esa fraudulenta reelección, y en vez de convocarse a un nuevo proceso de elecciones limpio y transparente, se hizo una mesa de diálogo para hacer 4 puntitos y arreglarlo ahí nomás, y que Fujimori continuara en el poder. Así fue que, sin embargo, logramos obtener ese Vladivideo, que el 14 de septiembre lo presentamos al país. Claro, y se veía el señor Curibumachar, ¿no? Efectivamente. Ahí se destapó el asunto del CIN y el asunto de Montesinos. La corrupción con pruebas contundentes e innegables. Se pretendió ahí, a través de Fujimori, la búsqueda desesperada que era de el resto de Vladivideos que él sabía que existían, para eliminarlos, ¿no? Y seguir con ese régimen de cinismo. Posteriormente Fujimori, Montesinos iba y venía del país. En el Congreso nosotros habíamos presentado una moción de censura contra Marta Hildebrand para romper justamente el control de esa mayoría parlamentaria de un poder del Estado tan importante como el Congreso. Y sin embargo, la primera moción no logramos el éxito, porque Montesinos seguía operando a través de los tránsfugas. Que compraba, ¿no? Que los había comprado y que él sí sabía. Luego, nosotros, claro, no nos quedamos de brazos cruzados. Seguimos trabajando para ver, justamente declarar la incapacidad moral de Fujimori y lograr esa mayoría. Pero eso sí se logró. Sí, pero esa mayoría parlamentaria teníamos que lograrla. Mientras tanto, Fujimori con Montesinos y todo su entorno, ¿dónde estaba Keiko? Que no venga a lavarse las manos, gestaron un clima en el Perú de ingobernabilidad. Querían instaurar un gobierno cívico-militar, simularon una huelga de transportistas y querían desabastecer al Perú de combustible. Yo inclusive hablé con los dirigentes de los transportistas y me dijeron: nosotros no estamos
cerrando la salida de combustible. Esto lo está haciendo el gobierno. Hablé con algún ministro de ese entonces que buscaba solución, pero otros no lo buscaban. Lo que querían era repetir un escenario cuando fue la caída de Allende en Chile, de crisis, ¿no?, total, y ungir a un civil para un gobierno cívico-militar que sería la salvación de la corrupción. Sin embargo... ¿Y la sumisión de las Fuerzas Armadas? Bueno, en ese momento era absoluta. Total, ¿no? ¿Ah? Absoluta y total. Tanto que lo habían proclamado presidente a Fujimori antes de que saliera el resultado del Jurado Nacional de Elecciones. En ese contexto fue que logramos entablar una relación con algunos fujimoristas arrepentidos y ofendidos de haber sido sorprendidos. No sé, ya, inclusive integrantes, figuras como Carmen Lozada, me parece, una de ellas, estaban mostrando pues la indignación. Cecilia Martínez, ¿no?, del Solar, Cecilia Martínez, la viuda del Solar, de Franco, ¿no? Así es. Ella fue fundamental para nuclear a un grupo de fujimoristas que terminaron apoyando la censura y por lo tanto, cuando cambia la composición de fuerzas y logramos elegir como presidente del Congreso a Valentín Paniagua, en ese momento Fujimori ya veía venir a Brunei y de ahí presentó la carta de renuncia por fax. No es cierto. Sí. En realidad Brunei era una cita oficial. Sí. Y pero cómo se vivió ese momento en el Congreso, ¿no? Porque los asesores primero comentaban. Recuerdo como presidente del Consejo de Ministros en aquel momento al señor Federico Salas, ¿no? Efectivamente. Entre otras figuras que formaban parte en ese momento de la organización del Estado, pero habían obviamente personas que sabían de que esa renuncia se iba a producir por fax. Pero ¿cómo se vivió ese momento en el Congreso, en las fuerzas políticas? ¿Quién sale a dar la noticia? Recuerda, ¿no? En realidad, cuando nosotros logramos articular una mayoría, porque el tema era que no solamente se trataba de censurar, sino que había que elegir a un nuevo presidente del Congreso con esa misma mayoría que logramos articular y que yo trabajé intensamente, y ahí logramos un acuerdo para que finalmente fuera Valentín Paniagua, porque era la persona que podía garantizar un proceso transparente. Tuvo unanimidad al final, la elección de Valentín Paniagua. Bueno, cuando ya se vieron totalmente derrotados, ¿no? Pero la cuestión no fue fácil, porque hasta el final estuvieron allí ofreciendo resistencia todos esos fujimoristas que ahora se presentan reciclados, a pesar que ya había Vladivideos, a pesar que seguían saliendo, ¿no? Y seguían saliendo. Entonces, en esa circunstancia es que cuando ya es inminente que tomamos el Congreso bajo el control de la nueva democracia que habíamos logrado rescatar y que venía el proceso de transición, fue que Fujimori partió y allí ya empezaron los rumores. Justamente José Barba, que hoy día lo he visto en el reportaje, fue uno de los primeros que comentó y me dijo, no va a volver, se va. ¿Por qué lo sabía? Bueno, generalmente Pepe Barba es una persona muy bien informada, pero además tenía mucha cercanía con el primer ministro entonces, Federico Salas, que creo que habían postulado juntos en el mismo partido. En Avancemos, si no me equivoco. En Avancemos, efectivamente. ¿No? Así que... Bueno, ahí está la ruta, ¿no? ¿Recuerda usted esta tremenda fuga? Ruta, ¿no? Perú, ¿no? México, San Francisco, luego hacia Filipinas, ¿no? Ya en Asia, y luego sale a Brunei, ya donde era la cumbre de APEC, en realidad. Pero se pasó a Malasia y luego a Japón. ¿Pero qué pasó con las maletas? Exactamente, salió multitud de maletas, ¿no? Y ahí hay que recordar, porque la historia hay que conectarla y tenerla viva y actual, ¿no? Aquí no es que yo digo, no, a mí no me gustaba Montesinos, no, yo no tenía nada que ver. Señores, por favor, ya era una señora una joven de 25 años, ya 25 años sabes tú perfectamente qué cosa hay y qué no hay. ¿Se refiere usted a Keiko? Efectivamente, ¿no? Bueno, es la hija, ¿no? Sí, pero ella estuvo bailando el baile del chino y ante todas las denuncias que nosotros nos cansábamos de hacer de corrupción y de crímenes, ya había pasado la cantuta. Sin embargo, el fujimorismo Mariela Barreto había sido asesinada, crímenes como el de Barrios Altos, en fin, y toda la corrupción. Pero es un desliz del fujimorismo actual, ¿no? Ellos han reconocido errores
que se pueden haber cometido. Pero María Jesús, no son errores, son crímenes. Tú no puedes formar parte de una organización criminal y después decir, es un error y ya no tengo nada que ver. Por eso es que es muy importante recordar y para poder evaluar, ¿no?, las propuestas que hace cada quien, porque no es lo mismo alguien que tiene un historial de vergüenza y de destrozo al país y que además tiene la misma maquinaria que capturó el poder durante todo ese Fujimorato, ¿no?, allí lista para volver a capturar el poder y esquilmar a los peruanos y verlos con desprecio, con una mentalidad nazi, como el tema de las esterilizaciones masivas, porque creían que el problema del Perú era que había muchos peruanos y entonces había que eliminar a los peruanos, que ya no debían haber más peruanos, poco más y nos metían en crematorios y así decían que bajaban los índices de pobreza. Hay cosas que la gente reconoce positivas del gobierno de Fujimori, ¿no?, como el tema del terrorismo, por ejemplo, entre otras cosas, ¿no? Sin embargo, este tema de la renuncia por FARC, de la que hoy usted viene a recordarnos, que es un año más, 15 años, ¿no es cierto?, ha marcado un momento en el que lamentablemente la gente no cree en la clase política en el país, donde se rompió el orden institucional de un país democrático, ¿no es cierto? Entonces, y usted me dice, quiero recordarle a la gente joven, a los jóvenes que no conocen esa página de la historia del Perú. ¿Cuál fue lo más difícil en ese momento en el que efectivamente asume Valentín Paniagua ya la presidencia, ¿no es cierto?, del Perú, frente a un escenario de inestabilidad política total? Sí, supimos manejar con mano firme y serena el proceso de transición. Sí, pero recuerde que no se aceptó, ¿no?, la renuncia por FARC. Claro, es que no se podía aceptar. ¿Qué pasó? Fue ahí en el Congreso que nosotros propusimos que efectivamente se declarara la vacancia. Así es. Por incapacidad moral permanente, ¿no? El solo hecho de lo que estaba haciendo, fugarse del país, ¿no?, y ya nosotros tomar conocimiento de la nacionalidad japonesa, pues en sí mismo eso lo descalificaba y no vale decir que tengo doble nacionalidad, no. Aquí uno tiene una sola, ¿no? La que lleva en sus venas y la que significa tener a todos sus ancestros aquí en el Perú. Yo no juego con dos camisetas. Uno debe llevar solamente la camiseta del Perú siempre en el corazón y puesta y luchando por el Perú. ¿No? Algunas líneas podamos recordar, ¿no?, de este documento que llegó por fax desde Japón, ¿no? De mi mayor consideración, bueno, es dirigido al doctor Valentín Paniagua, presidente del Congreso de la República. De mi mayor consideración, en primer término, deseo expresar a usted mis felicitaciones, ¿no?, por su reciente elección como presidente del Congreso de la República. Y hay otras líneas, resaltamos algunas a lo largo de estos últimos 10 años, y como consta al país entero, a pesar de errores que reconozco, he actuado sin cálculo político, mucho menos preocupado por la popularidad, circunstancias que hubieran impedido la exitosa ejecución de un programa económico, ¿no? Sigue un poco largo el texto. En esas líneas principistas se inscribió mi decisión de acortar mi mandato de gobierno y convocar a elecciones generales para abril del año 2001, objetivos ya cumplidos. Aún, sin embargo, no se ha recuperado la estabilidad política necesaria para llevar a buen término ese periodo de transición que culminará con la elección de un nuevo gobierno. Abrigo la esperanza de que bajo la honorable presidencia suya esta estabilidad pueda alcanzarse en breve. Vuelvo entonces a interrogarme sobre la conveniencia para el país de mi presencia y participación en ese proceso de transición, y he llegado a la conclusión de que debo renunciar formalmente a la presidencia de la República, situación que contempla nuestra Constitución, para de ese modo abrir paso a una etapa de definitiva distensión política que permita una transición ordenada y, algo no menos importante, preservar la solidez de nuestra economía. Sigue algunas líneas más abajo, ¿no? Muy atentamente, ingeniero Alberto Fujimori. Pero no era lo... Casi después de eso habría que agradecerle, ¿no? Qué grandeza tenía de renunciar, cuando él sabía perfectamente que ya estando Paniagua nosotros teníamos la mayoría para vacarlo, como lo íbamos a hacer. O sea, aquí lo que oculta además es en qué condición estaba dejando al país. ¿Esas son las maletas que salen con qué destino?
Ahí está. A Estados Unidos creo que me parece Ahí está. primero, bueno, Ahí con está. los húsares de Junín, ¿no? Bueno, sí. No le fue suficiente todo lo que tendrá escondido allí y que efectivamente, de hecho, está financiando esas campañas millonarias que vienen haciendo permanentemente el día de hoy. El fujimorismo que dice ser diferente, pero que sin embargo no explica de a dónde saca los millones. Yo he recibido reportes, ¿no?, de cómo simultáneamente en todo el país van regalando calaminas, víveres, y de forma sostenida y mantenida, ¿no?, en un esquema en donde ellos han gobernado para mantener pobre al pueblo y tenerlo sometido al clientelaje y a lo que le pueda dar el Estado, ¿no? ¿Como el chavismo? Efectivamente, es un mismo modelo, y recuerde que se llevaban muy muy bien, y Fujimori acá refugió entre comillas a Chávez en su primer golpe de Estado. Es el mismo modelo mundial que de quienes, además, ¿qué nos dejó Fujimori? Hundido al país, con crecimiento negativo del 3%, así lo subimos, así lo asumimos, y hubo que reconstruir sobre un país destrozado institucionalmente y quebrado económicamente. Bueno, Es verdad que hubo un logro en el tema antiterrorista, importante logro, que yo celebré. ¿Qué papel jugaba cuando ahí se capturó Estado? a Abimael Guzmán? Y volvería a celebrar. Naturalmente. Y estábamos en pleno proceso electoral de la constituyente, pero me importó nada el que tuviera unos puntos más o unos puntos menos cuando el Perú se volvía viable. Pero eso no justifica todo el gobierno criminal que, sí, pero yo me que vino preguntaría después. ahí también qué papel jugaba en todo esto Estados Unidos. Bueno, Estados Unidos finalmente, al final del régimen, cuando ya estaba en descomposición total, allí trató de intervenir de alguna manera para viabilizar Recordemos que se la hablaba de la sucesión democrática. vinculación directa entre Montesinos y el narcotráfico. Bueno, que había una doble conducta en Estados Unidos. Mientras la DEA estaba afirmando y tenía una serie de indagaciones sobre cómo Montesinos protegía al narcotráfico, sin embargo el Departamento de Estado, lo que era el sector político, donde está la CIA y todos esos servicios, sí le protegía, ¿no? Porque correcto, claro, pretendía tener como tenía de alguna manera que sometido. un presidente no conozca de este tipo de acciones, de actividades, de relaciones, de conectividades de su asesor. Y desde el primer día lo sabía, pero si desde el primer día se presentó junto con la revista Caretas el prontuario de Montesinos y cómo desde la época en que estuvo en el gobierno militar robó material secreto del Perú, ¿no?, sobre armamento, y se lo dio a Estados Unidos viajando. Ahí lo arrestan, ¿no? Lo arrestan y estaba declarado como traidor a la patria. Desde la época de Velasco. No, todo fue muy, muy, muy complicado. Solamente Estados Unidos cambió su posición cuando se descubrió, pero esto tienen que saberlo porque para que vean el estado de descomposición. Estados Unidos iba a implementar el Plan Colombia, iba a haber una reunión allí de presidentes vecinos de Colombia. El Plan Colombia era de lucha contra el narcotráfico, de fondos y cooperación muy intensa. Y de pronto, cuando el presidente de Estados Unidos viaja para allá, quiere una reunión antes con los presidentes, no invita al presidente del Perú. ¿Por qué? ¿Qué había pasado? Y nos lo informó, nos informaron desde Colombia, a nosotros, desde la oposición, ¿qué pasaba? Que ya Estados Unidos había descubierto que Fujimori, Montesinos, toda esta banda criminal, estaba dándole armas a los narcoterroristas de la FARC colombiana y a cambio de droga. O sea, esto ya era lo máximo, ¿no? Compraban armas triangulando para proveer la violencia narcoterrorista en Colombia. ¿Y cómo le pagaban? Con droga, con cocaína, que comercializaban aquí en el Perú. Y todo esto desde el gobierno. Y ahí fue cuando salió, estará en archivos también, en una memorable conferencia de prensa Fujimori con Montesinos y otros, denunciando una conspiración internacional que se cayó en 5 minutos. Usted ha señalado además, ¿no es cierto?, que, me pregunto, ¿no?, Fernando Olivera en ese momento era el líder del Frente Independiente Moralizador, era un congresista que siempre, un parlamentario siempre muy frontal ante las cosas que probablemente combatía, ¿no? Como hay que ser. Pero, ¿qué pasó después? Bueno, yo siempre he mantenido la misma línea y he estado siempre en la línea democrática,
en la línea de dar gobernabilidad al país cuando más lo necesitaba, porque toda esta banda criminal estaban conspirando. Ahora quería derrocar al gobierno democrático para ir a un pacto de borrón y cuenta nueva. Y efectivamente el 2001, cuando se da el proceso de transición, difícil, ¿no? se planteó de ir a una alianza con García que iba a significar el borrón y cuenta nueva, una vez más, ¿no? O si no, simplemente dejarlo de lado y trabajar haciendo que el Poder Judicial, el Ministerio Público, con total autonomía, sigan los juicios y las condenas porque tenían que darse. Perfecto. No ir a ningún pacto de borrón y todo cuenta planificado, nueva. según lo que... Y entonces, eso mientras estaban conspirando para ver cómo derrocar al gobierno, cómo tumbarlo, ¿no? Y entonces eso significaba darle gobernabilidad y a la vez avanzar, porque gobernar defendiéndote y a la vez construyendo, porque para eso gobiernas, para construir, para hacer obra, para invertir, creo yo, en lo que debe invertirse, y que es una tarea pendiente en el Perú, invertir fuertemente en educación. Bueno, y luego de ello, de lo de la renuncia por fax, el Congreso inhabilita, efectivamente, por incapacidad moral, no se acepta la renuncia en el Congreso, ¿no es cierto?, la renuncia por fax. Viene toda una serie de la seguiría ya de lo que hemos visto de Alberto Fujimori, lo de Chile. Cuéntenos un poco esa parte. Bueno, ya estamos extrapolando una serie de años, ¿no?, de impunidad, en donde Fujimori ya tenía reconocida, admitida y ejercía plenamente su nacionalidad japonesa, ¿no? O sea, mira el fraude que se le hizo al Perú desde la candidatura. Era un japonés que estaba capturando un país, ¿no?, a quien lo ha querido someter y a quien demostró en los hechos que despreciaba a los peruanos, ¿no? Y cómo es que desde un principio, y esto es bueno recordarlo, María Jesús, porque tiene plena vigencia, cuando sale electo viaja al Japón, deja a Susana Iguchi aquí, a pesar que le apoyó tanto su mujer, Susana Iguchi, la deja aquí, viaja con sus hermanas hoy prófugas de la justicia, y su cuñado, ¿no? El pueblo japonés hace colecta porque el Perú estaba quebrado. Alan García lo había dejado con una hiperinflación de 10.000, sin ninguna reserva internacional, sin crédito, sin nada, y el pueblo japonés hace colectas que traducen donaciones en efectivo y en ropa para los pobres del Perú. Y ya allí Fujimori, antes de jurar el cargo, le instruye al embajador del Perú en Japón que ese dinero no iba a ir a la cuenta del Estado peruano, sino que abrían una cuenta a nombre de sus hermanos hoy prófugos. Es decir, ya antes de jurar ya estaba robándole al pueblo peruano. Increíble, ¿no? Y hoy ese tema sigue pendiente y yo tengo que reclamar acción al gobierno, y también tengo que reclamar que aquí den cara, ¿no?, y que digan ¿dónde están? ¿Por qué no le exige Keiko Fujimori a sus parientes queridos y los ponen aquí a disposición de la justicia? Pero es que se tiene que hacerlo en la justicia peruana, ¿no? Pues sí, no pero no vale a tener una acción pasiva. Claro que la justicia lo tiene que hacer, pero un gobierno tiene relaciones con otros gobiernos. ¿Y por qué no lo hace la justicia? No, la justicia cumple burocráticamente, pero un gobierno tiene que activar Interpol, tiene que efectivamente movilizar en las relaciones y decir, mira, este está puesto aquí, ¿no? Hay que ubicarlo, trasladarlo, atender los pedidos de la Administración de Justicia. Bueno, ya sabemos lo que pasa el día de hoy con Alberto Fujimori, ¿no? Después de lo de Chile, efectivamente, en esta gestión que se hizo para que el día de hoy tenga esta sentencia y purgar una condena, ¿no? ¿Qué lecciones nos deja esta página? Hoy son 15 años, ¿no?, de esta renuncia por fax. Primero, que no debemos dejarnos sorprender por quienes se presentan como corderos o corderitas, ¿no? Y en realidad tienen trasito a una organización criminal. Segundo, sacar la lección, ¿no?, de cómo es que hay un modelo de gobierno que lamentablemente luego se sigue repitiendo,
en Pero donde también la elección va para todos, en ¿no? donde la corrupción es el eje central, ¿no? Los recursos del Estado están siendo administrados para ver cómo me lleno yo los bolsillos, ¿no? Y no cómo en general sirvo a la nuestro gente no pueblo. cree en la clase política. En general la población ha perdido confianza en la clase política. Y con toda razón. ¿No? ¿Qué fue el Frente Independiente Moralizador? Por eso es que hay que rescatar la confianza del pueblo, pero con hechos. Con hechos. ¿Qué fue el en Frente una Independiente democracia se Moralizador? gobierna con el ejemplo. Y hay que dar el ejemplo desde el presidente de la República hasta la última autoridad. Perfecto. Si no, la democracia ¿Cómo le ha ido entra en en estos crisis. años a Fernando Olivera? Usted fue embajador también en España durante el gobierno de Alejandro Toledo. Luego, durante el gobierno ahorita se va a vivir a España, si no me equivoco, y se queda allá con la familia. Ahora vuelve al Perú en plena escena política. ¿Y cuál es el futuro? ¿Qué esperar? ¿Y qué fue del Frente Independiente? Yo tuve que partir del Perú porque estaba amenazado, recibí una amenaza directa, ¿no? De García a través de un emisario a quien recibí. Y en ese momento yo tuve que ponderar la seguridad de mi familia y por eso me fui a buscar la vida allá a España. Enhorabuena esa experiencia, porque es bueno que quien ha estado largo tiempo de una u otra manera en el poder, ¿va a lanzar como alguna candidatura usted, etcétera, señor Olivera? sea un ciudadano de a pie, que sepa los problemas del pueblo, no por estadística, sino que los viva, ¿no? Desde la búsqueda de trabajo. El tiempo nos está ganando. ¿Y cuál es el futuro político de Fernando Olivera? ¿Va a lanzar alguna candidatura? ¿Va a aliarse con alguna fuerza política? ¿Hay alguna intención de postular al Congreso? Yo en todo este tiempo he estado muy cercano del Perú, he estado siguiendo, he estado trayendo cooperación internacional, viendo proyectos, en fin, y también me he preparado, he seguido preparándome en la Universidad Complutense en temas de relaciones internacionales, de política, y creo que es un momento en donde todos tenemos que cumplir el deber con la patria. Yo he retornado al Perú porque tengo un profundo sentido del deber con el Perú y estoy a las órdenes del Perú. Estamos trabajando alternativas democráticas y debo de tomar decisiones en las próximas semanas. Ya nos comentará. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Fernando María Jesús Olivera, es congresista. Solamente quiero decir que esta indignación que tenemos muchísimos peruanos tenemos que convertirla en esperanza. Y sí tenemos esperanza que haremos realidad si nos organizamos y somos capaces de evitar tener que elegir entre más de lo mismo.